Hola amigos, es un video para pescadores, para cómo hacer una mezcla para pescar, por ejemplo, carpa, boga, para pescar bagre, para pescar con cebadores. Para este tipo de cebadores que yo mostré en otro video cómo se hace esto. Y ahora, para llenar estos cebadores, vamos a preparar una mezcla muy buena. Tiene que estar para que llenamos, tiramos y después se sale con agua, se saca y hace como donde atrae la pez. Bueno, entonces para esto nos va a necesitar, bueno, maní, coco rallado, avena tradicional, maní tostado, ¿no? Sin piel y sin sal. Después semilla de girasol, semilla, pan rallado. Quiero hacer una mezcla económica. Polenta también necesito. Y algunas galletitas baratas o bizcochitos baratos. Y después también podemos usar esto, salvado de trigo grueso, ¿no? Ahora vamos a ver cómo preparamos y en qué proporción, cómo preparamos esta mezcla. Empezamos a preparar nuestra mezcla. Partes para seguir. Cualquier taza que gusta, de ahí empezamos esto en parte. Entonces yo agarro esta chiquitita y voy con esto. Entonces tenemos 7 partes pan rallado. Es de principio pan rallado, va 7 partes. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, primero pan rallado, 7 partes. Agarramos. Ahora vamos a poner polenta. Polenta usamos un parte. 1, 2 también. Si pone 2 no va a estar feo. Pero bueno, polenta. Un parte de polenta. Ahora, con coco rallado. Medio tacita. Si esta tacita un parte, entonces medio parte de coco rallado. Ahí, la mitad de taza. Coco rallado también va por acá. Después usamos salvado de trigo grueso, ¿no? 1, 2 partes. Yo voy a usar 2 partes de salvado de trigo. Abro más. Entonces 2 tazas. 1 taza y 2. Tengo galletitas. Galletitas, 2 partes de galletitas. Bueno, vamos a calcular más o menos. Hay que romperlo. Entonces voy a poner un poco más esto y un poco más. Hay que bien romperlo para que pueda tener pedacitos chiquititos y puede tener pedacitos más grandes. Pero se rompe bastante bien, ¿viste? Y nuestra mezcla va a traer casi todos los peces blancos. Pongo más galletitas, un poquito, pero si puedes medir, entonces más o menos 2 partes hasta 3 partes de galletitas. Cosas que me quedó a poner, tengo que moler.
porque me queda maní un parte, semilla de girasol tostada un parte y avena un parte, pero todo esto tengo que usar molido, por eso voy a moler. Usé procesadora, acá tenemos un parte de semillas de girasol procesada. Opa. También puede usar con cáscara, yo uso sin cáscara, pero con cáscara también, si procesas con cáscara, igual va a servir. Ahora voy a procesar un parte de maní tostado sin sal. Y vamos a procesar. Maní procesado, olor que tiene impresionante, muy rico. Por eso también ponemos en nuestra mezcla. Bueno, y lo único que me falta es procesar avena. Avena está lista. Es último que usamos para mezclar. Bueno, mezclamos todo bien y podemos tenerlo en, yo por ejemplo uso alguna cosa de plástico, como por ejemplo esto, bidóncito de plástico, ¿viste? Meto por ahí y voy a llevar a pescar. Después un poquito, ya cuando empezamos a pescar, un poco mojamos con agua de mismo río, de laguna, para que se quede, para que podamos formar bien, ¿viste? Para que quede pegada. Y llenamos cebadores y pescamos. Todo mezclamos bien y así podemos tener, uno solo puede hacer esta mezcla para pesca y no comprar algo muy caro. Por eso es muy buena mezcla para carpa, para atraer cualquier pescado, pescado blanco. Por eso hace usted también. Y chao, hasta el próximo video.